Sobre fondo blanco se ve una bandera de color verde con una cruz amarilla, que es el logo de la Asociación Solcom para la Diversidad Comunitaria de las Personas con Diversidad Funcional y la Inclusión Social, asociacionsolcom.org. También sobre el fondo blanco aparece ahora una foto de una persona señalada por muchos dedos y el título Mesa Redonda de la Diversidad Mental y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. Buenas tardes. Quería hacer una pregunta, un poco a los fiscales primero. ¿Realmente vosotros percibís que la convención es absolutamente desconocida, que se empieza a conocer tanto por parte del Ministerio Fiscal como del Ministerio Judicial, de los jueces? Entonces, quería saber vuestra opinión sobre la aplicación de la convención que se está haciendo en vuestro ámbito, en el ámbito del Ministerio Fiscal, en el ámbito de la Judicatura, y si es que no, que me temo que es que no, ¿cómo lo veis? Para que realmente se... Porque claro, la única forma de aplicarla es que vosotros mismos, que son los que tenéis que velar por el cumplimiento de la misma, la apliquéis, la tenéis que conocer, ¿no? Era un poco por ahí la pregunta. Pues sí, la respuesta es bastante fácil, muy poco, muy poco. Quizá algo más en los fiscales, no sé por qué digo que estamos más involucrados de siempre. De siempre la Fiscalía ha tenido una implicación algo mayor que nuestros compañeros los jueces, pero en cualquier caso poca implicación. He dicho que todavía manejamos textos, el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil preconvencionales, es decir, que todavía no se ha puesto en esos textos, no se cita la convención. Yo llevo tiempo diciendo que la única certeza que tengo entre los juristas es que sabemos leer todos. A partir de ahí ya no tengo ninguna. Entonces, pienso que si los párrafos de la convención se trasladan allí, yo soy de los que pienso que si ya leen la convención en el código, va a haber alguna oportunidad más, pero tengo otro compañero que es Cristóbal Fábrega que dice que no, que aunque lo lean tampoco. Y la verdad es que si la convención tampoco es ningún... O sea, nosotros tenemos la Constitución, tenemos la Ley 51/2003, si ya está leído todo. El tema es que dices que no, que están convencidos. Ya digo que hay una parte que están convencidos de que lo mejor es incapacitar y encerrar, eso es una parte. Otra parte, estamos en que eso es una barbaridad. Y la mayor parte es que están en otras cosas. Y decía que venía triste, porque hoy yo estaba allí con mis compañeros fiscales y nos conocemos todos. Y las mismas posiciones que teníamos todos hace 20 años las mantenemos, pero no nos hemos movido nada. O sea, yo no he conseguido convencer a nadie de que lo mío es lo mejor. Bueno, a mí sí, Bueno. Ha habido alguna cosa, ha habido algún éxito por ahí, ¿no? Pero en fin, que no, como carrera, en fin, no acabamos. Entonces, esto dices, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Y ahora qué? Por lo tanto, yo hace tiempo que el ahora qué es decir, pues no vayáis allí, ¿no? Es decir, nosotros tenemos los poderes preventivos que están evitando que vayan muchísima gente a los juzgados, tenemos el patrimonio separado que están evitando que vaya mucha gente a los juzgados. Hacer un buen testamento evita muchas incapacitaciones. Entonces, desde hace unos años, 10 por lo menos, lo que algunos estamos en el no se te ocurre ir al juzgado, y estamos consiguiendo bastante éxito por ahí. Eva, di algo tú. Es como si te dieras, si lucharas contra corriente, ¿no? En un tifón, en una tempestad. Es cierto que los fiscales sí que están más comprometidos en aplicar la ley, pero a los jueces les cuesta mucho sacarlos de esas fórmulas genéricas. Una cosa que a mí me causa mucha tristeza es ver a veces la rapidez con la que se celebran
los juicios de incapacitación, ¿no? Que tú intentas pues hacer un buen interrogatorio de los familiares para determinar qué apoyos necesita la persona o si no los necesita. Y sobre todo algo que sí que me da, que a veces se sonríen cuando pregunto por el derecho de voto, porque yo siempre pregunto si las personas van a votar, si suelen ir a las elecciones, cómo realizan ese derecho, ¿no? Y entonces los abogados a veces me miran, o el juez me mira y se sonríe como diciendo, esta tía está loca. Pero claro, me he encontrado con casos de personas que sí que tenían una discapacidad intelectual, que a lo mejor sí que necesitaban un apoyo importante en su vida para organizarse y para planificar su vida, pero que tenían la costumbre de ir a votar y ejercían su derecho de voto. Ellos iban allí, entraban en su cabina, cogían su papeleta, la metían en su sobre y votaban. ¿Y por qué vas a privar de ese derecho a esa persona si no existe ningún tipo de manipulación y lo ejerce como parte de su autonomía y de su vida, ¿no? Entonces, eso sí que dices, bueno, pues lo tengo que hacer porque creo que debo de hacerlo, es un derecho fundamental y no vamos a privar automáticamente a todo el mundo del derecho a votar. También cuando pregunto, ¿cuál es el motivo, sobre todo en las demandas de parte, cuál es el motivo por el que usted viene aquí y promueve esta incapacidad? Pues a veces son cosas de lo más espurio, ¿no? De fines de venta, que se pueden, era lo que decía Fernando, se pueden resolver con otro tipo de figuras paralelas que el derecho nos permite hacer y que aplicando el espíritu de la Convención podemos utilizar perfectamente, como es un defensor judicial. A veces acuden personas a la Fiscalía pues que tienen que aceptar una herencia y partir una herencia. Bien, vamos a incapacitar a una persona que no puede ir al notario a hacer esa aceptación de herencia y a hacer esa partición por esa única causa y motivo, cuando en su casa está protegida por sus familiares y a nivel social también, y que no necesita ningún tipo de protección que pueda darle una incapacidad, que está totalmente protegido y querido por su familia, pues en ese caso se le nombra un defensor judicial para ese acto concreto. Y es lo que nosotros, desde luego, en Ourense es lo que estamos haciendo. Todos los expedientes que llegan de personas ancianas que están ingresadas en residencia, siempre y cuando no exista una situación de desprotección, que los familiares se preocupen de ellos al estar institucionalizados, como nosotros hacemos inspecciones de residencias y hablamos con los ancianos, esos expedientes se archivan todos, ninguno llega a juicio. Y eso es aplicar el espíritu de la Convención. Sí, la única esperanza que me queda es, ya que como está la cosa tan mal, es que esta generación, las que vienen, porque las que si en 20 años no habéis conseguido mover nada, pues eso ya lo dejamos por imposible. Lo bueno sería, bueno, sí hemos convencido a algunos, de poquitos. Lo bueno sería trabajar en la educación de los que están, de los abogados nuevos jóvenes que salen ahora, de la escuela de fiscales. Nosotros hemos intentado ya un par de veces meter algún cursillo en la escuela de fiscales, en la escuela de magistrados, pero al final por H o por B siempre se cae y siempre terminan negando. Entonces sería a lo mejor una posibilidad, ¿no? Bueno, pero yo solo te digo que no hay que perder la esperanza, porque si tú dices no lucho más porque el resto no hace nada, entonces ya se apaga y vámonos. Si por lo menos tú eres el que está ahí peleando, tienes que seguir hasta el final, porque siempre hay alguien que se une. Nosotros quizás sea, por responder, por acabar rápidamente, quizás sea una carrera que tenemos banquillo, es decir, que los fiscales conseguimos tener un módulo para los de la nueva promoción y estamos una semana hablándoles de estas cosas y todos los años 2 o 3 se adscriben a esta tribu, 2 o 3, cosa que no tienen los psiquiatras. Por ejemplo, yo estoy todo el día con los psiquiatras y mi grupo de ética y legislación, yo soy el bebé, ¿no? Todos están jubilados y dicen no, o no supimos o no quisimos dejar a alguien que continuase nuestra labor.
Y bueno, de los jueces en silencio, no se sabe nada, con lo cual nosotros sí tenemos una cierta esperanza. Y en la abogacía realmente se está también detectando un cierto movimiento, es decir, ya hay bastantes colegios que tienen su sección de personas de protección con discapacidad, etcétera. Por ahí hay también una cierta actividad, ¿eh? Pero ya digo que nuestra dice, ¿qué es que te sientan mal las manzanas? Pues no comas manzanas. Entonces, hemos conseguido mucho en el sentido de evitar, que esa es una gran victoria. O sea, si yo no estoy del todo, yo estoy muy pesimista con los míos, pero hay vida después de esta gente, ¿eh? Yo creo que deberíamos un poco también defender la especialización de los juzgados, ¿no? Eso es lo fundamental. En Madrid tenemos la suerte de tener juzgados solo para incapacidades y tutela. Yo soy la forense de uno de ellos y sí que os puedo decir desde mi experiencia que desde la convención a nosotros se nos obliga muy mucho en nuestro dictamen pericial a subrayar sobre todo qué necesidades de apoyo tiene el paciente y exclusivamente eso, ¿eh? Y tenemos que ser muy minuciosos en cada uno de las facetas en la que el paciente necesita ese apoyo y vamos simplemente a subrayar qué necesidades de apoyo hay, si es que las hay, porque hay veces que no las hay. Y yo creo que parte de la solución está en la especialización de los juzgados. Sigue habiendo 5, sí. No, yo solo en uno. ¿No será en el de Elena Comes? No, en el de al lado. Con Elena trabajo en muchos internamientos, cuando suplo a mi compañera. Yo trabajo en el 78. En el 78. Bueno, Madrid tiene un poco esta facilidad. Siempre la especialización fue nuestro mito, ¿no? Casi nunca la hemos conseguido. Todavía, pues en la mayor parte de los sitios no la hay. No digo en los pueblos donde ya... Entonces, claro, el tema es ¿por qué no nos dan esa especialización tantas veces solicitada? Sobre todo porque cuando hay un juez ya tienes un interlocutor. Hoy me decía una compañera de Alicante, ya a partir de enero van a llevar estos temas 2 jueces, que son los de familia. Bueno, aunque sea la especialización, no porque te doten de más medios, ni más recursos, ni tengas unos gabinetes, pero ahí ya se establecen unas complicidades entre el juez, el forense y el fiscal, porque ya la cosa, y a partir de ahí las cosas van algo mejor. Pero he dicho que llegó un momento en el que teníamos juzgados con una mentalidad perfecta y teníamos todavía problemas. ¿Cuál es el problema del procedimiento? Nos piden un imposible. Porque yo no sé, tú como forense, a mí cuando me dicen que haga una evaluación de futuro de si esta persona que tiene un trastorno mental, ahora yo voy a decir que dentro de 6 meses tiene capacidad para decir, no se puede. Y lo que os digo a los forenses muchas veces, no entréis al trapo. Es decir, no se puede, es que los forenses les mandan las cosas y se creen que las tienen que hacer. No, no, yo no me siento así, ¿eh? No, pero yo soy absolutamente libre con mis informes. Pero digo a la forensía con la que tengo, no en tu caso, ¿no? Pero a veces dicen, oye, es que el otro día me encantó una psiquiatra que la habían mandado a hacer una evaluación y dice, no puedo. ¿No puedo? Pues sí, señor, por eso lo he dicho yo cuando nos dijeron que no somos dioses ni podemos hacer cosas. Por eso, bola de cristal. Por eso, pero eso hay que decir, no tengo una bola de cristal, ¿no? Claro, pero eso se dice, se escribe y se dice. No, pero no, la mayor parte no lo dicen, ¿eh? No lo dicen. Hacen y bueno, y dicen y escriben y no sé qué. No, por eso hace falta una reflexión de los profesionales. La especialización nos permitiría llegar, pero claro, ¿cuántos juzgados especializados hay en España? Pocos, yo creo que muy pocas ciudades. Bueno, por eso digo que estamos hablando de zonas muy concretas, de cosas muy concretas, y que la demanda de especialización la llevamos, porque por ahí lógicamente vendría una... No solo, porque tendríamos que después tener el procedimiento. Mi teoría de la causa y el motivo es que nos olvidemos de hacer evaluaciones generales, que preguntemos cuál es tu problema cuando vienes aquí, y una vez que te dicen cuál es el problema, entonces sí, ya lo sabemos. Pero esto es tan absurdo que es que llegan allí y te dicen que este señor se llama así y que tiene un diagnóstico de no sé qué y punto. Es como si yo voy al médico y digo, me llamo Fernando Santos. Ahora, saber lo que tengo, averígüelo usted. Dice usted, pues dime que te duele. Pues me duele la pierna. Ah, bueno, pues ya vamos orientándonos. No, pues no, allí. Y claro, a partir de ahí, ¿sabe lo que ocurre?
que dicen, bueno, pues como no podemos examinar ni tener una evaluación de esa exhaustiva, pues vamos a suponer que le hace falta. Y a diferencia de lo penal, donde la duda se resuelve en beneficio del reo, en la discapacidad la duda se beneficia en su perjuicio. Hay una frase terrible que es por si acaso. Por si acaso. Incapacitan por si acaso a no sé cuántos. Pero ¿cómo no me discapacitan por si acaso? ¿No? Por su bien, eso, por su bien. Ya han decidido que es por su bien, ¿no? Entonces, todas estas cosas yo las llevo diciendo tantos años y no convenzo a los que tengo que convencer, que es que se supone que aquí hay algún problema que desconozco, entre medias. Bueno, yo soy Javier Romañac, asesor de Socomi, que tenía un par de reflexiones. Una es que me dieras vuestra opinión sobre el Foro de Justicia y Discapacidad, porque yo no entiendo muy bien. Entiendo que el Foro de Justicia y Discapacidad está creado para precisamente promocionar toda esta cultura de derechos humanos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, algún efecto tendrá alguna vez en algo, ¿no? Y la segunda reflexión es una cosa que nos va a gustar, que vosotros, o sea, yo la primera vez que fuimos a ver un fiscal de aquí en Madrid nos dijo, no, mira, te he traído la fiscal de lo tuyo. Y digo, ¿tú eres de fiscal de incapacitación? Dijo, sí. Digo, pues entonces de lo contrario de lo mío. O sea, si las fiscalías o juzgados especiales se llaman juzgados de... Vale, y su función es... Lo que pasa es que cada uno entiende a proteger de una manera. Vale, entonces, no, tú acabas de decir cómo protegen el 90% menos el 10% de los locos. Cuanto más juzgados específicos para incapacitación montemos, más caerán en manos de la mayoría, ¿no? Por lo tanto, más incapacitaremos. Cierto, cierto. O sea, bueno, igual. Bueno, igual, vale, perdón, tiene razón, igual, ¿no? Entonces no veo tampoco, o sea, quería que me explicarais las ventajas que le veis vosotros a que de alguna manera estos juzgados especializados existan, ¿vale? Vamos a ver. Una pregunta el foro y la segunda, ¿qué beneficio tiene de verdad? Yo del foro, ¿sabes tú algo, Eva, del foro? Porque yo del foro sé que existe. Sí, yo sé que existe, pero no tengo ni idea. Entonces, y lo otro... Lo otro de los juzgados de especializados, hemos conseguido graduar algo más, o sea... Tienes una mejoría porque los vas a fuerza de que ellos ven y a fuerza de que les vas diciendo, consigues llevarles un poco a tu terreno. Es decir, que está... Lo que pasa es que no, por ejemplo, decir, mira, cuando dudes, no declares la incapacidad, eso no lo hemos conseguido, ¿no? Ellos siempre tienen que incapacitar a alguien. Es una cosa que es como, si yo de aquí sales incapacitado mucho o poco, pero algo sales, ¿no? Entonces es una cosa que digo que yo creo que es del ADN, ¿no? Y las secciones de la Fiscalía de Protección de Personas con Discapacidad pues tienen de bueno que desanimamos a poner demandas, por lo menos las que somos de mi grupo. Entras allí con idea de incapacitar y sales decidido a no hacerlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, también tiene alguna bondad, ¿no? Pero lo duro está en que hay que... Los jueces siempre han tenido esto como una materia menor y sobre todo fácil, Y hay que comprender al juez que tiene 800 asuntos y hay algunos complejísimos y estos han decidido que no lo son, No es que no lo sean. Entonces este es el típico descanso, decir, ay, me ha tocado una demanda de incapacidad, dale al chisme, ¿no? Entonces ya si le dices que tiene que pararse a pensar, dice, no te lo crees ni tú, ¿no? Entonces por eso son los interrogatorios de que dice, pero ¿para qué querrá el fiscal saber si va a votar? Si yo he decidido que lo voy a incapacitar, ¿no? Entonces... Bueno, nosotros decimos las cosas, creo que no tenemos que ocultaros, ¿no? Las amarguras de esta, porque así las compartimos. Y ya digo que afortunadamente conseguimos mucho más ahora que no vayan, que no entren en la máquina, que mejorar a la máquina. No, pero bueno, es lo que dice él, que haya
fiscales especialistas, eso es bueno también, si crees en esto realmente, porque la mayoría de la gente siempre acude al fiscal, no al juez, en esta materia. Entonces tienes la posibilidad de lo que dice Fernando, de orientarlos y muchas veces quitarle de la cabeza, pues eso, lo de una incapacitación por lo que decía yo, para vender no sé qué o para aceptar una herencia en no sé dónde. A veces no tiene sentido. Y luego los jueces, pues bueno, es lo que dice él, son a lo mejor menos sensibles porque tienen más trabajo y esto le parece más simple. De todas formas, yo puedo decir que estoy reeducando a la juez que tengo y hace unas sentencias fantásticas. Bueno, yo soy Carmen Sánchez Carazo, soy miembro, soy vocal del Foro de Justicia y Discapacidad. Bueno, yo, además de eso, soy la secretaria de Políticas Sociales del Partido Socialista. Y bueno, nosotros en el Foro de Justicia y Discapacidad, que además yo pertenezco a él desde hace pues bastantes años, pues hará como 8 años o así o 7 años, pues hemos dado muchas charlas y se han mandado incluso algunas guías a jueces y fiscales. Yo misma he dado algunos cursos de reciclaje, lo que pasa que, claro, esto van algunos jueces, porque eso es una cuestión voluntaria. Y aparte de eso, la mentalidad de cambiar las costumbres, pues bueno, pues no es fácil. Y es cierto lo que tú has comentado, de que los jueces pues tienen toda una serie de expedientes. Yo de profesión soy médico, de profesión, y cuando tuvimos que cambiar todo lo que es el cambio de información al paciente, yo participé porque, bueno, pues yo estaba trabajando antes, ahora soy concejala del Ayuntamiento de Madrid, antes estaba trabajando en un servicio de admisión y hubo que hacer un cambio muchas veces de mentalización a los médicos sobre dar información a los pacientes. Antes no se daba información a los pacientes. Los médicos, muchos de ellos pensaban que los pacientes no tenían que conocer nada sobre su enfermedad y hubo que cambiar esa mentalidad y eso costó. Con la convención pasa lo mismo con relación a los jueces. Por ejemplo, aquí en Madrid pues hay un fiscal que está trabajando mucho y bien, que es Carlos Gazenmuller, que está sacando y ayudando a que salgan sentencias en ese sentido, como comentabas tú, que tú estás, digamos, ayudando a que la juez con la que trabaja saque unas buenas sentencias, y me lo creo, porque el fiscal hacéis una labor magnífica, justamente además es la defensora de los derechos de las personas. Él está haciendo también aquí porque muchas personas pues quieren votar, por ejemplo, y se les quita el derecho, que eso es algo, vamos, alucinante, ¿no? Yo conozco una familia que toda la familia estuvo unos años sin ir a votar porque su hijo no podía ir a votar y entonces por evitar ese mal trabajo, pues ninguno iba a votar, ¿no? Yo creo que la convención ha dado un paso adelante, creo que queda mucho por hacer y, hombre, yo creo que poco a poco, como una mancha de aceite, se van cambiando y se va informando, porque muchas veces es, bueno, pues porque no se tiene la suficiente información, porque es difícil cambiar costumbres, porque por las prisas, por un montón de cosas, pero bueno, el Foro de Justicia y Discapacidad es cierto que en esto, digamos, último año, año y medio, con la crisis, con la tal, ha habido menos cursos, menos sesiones de información, pero vamos, ha dado información y ha dado, digamos, consejos a jueces, incluso a fiscales. ¿Alguien? Javier. Bueno, yo siguiendo ahora en la línea un poco más moderna de qué es lo que estamos haciendo ahora, creo que estamos modificando el Código Penal, ¿no? Y creo que estamos haciendo una ley de jurisdicción voluntaria o algo así.
Me gustaría saber si tenéis una opinión sobre el asunto, porque esto ya no es lo que los jueces dicen o piensan, no. Alguien está haciendo leyes, yo no sé, leí alguna cosa, me quedé un poco espantado, pero no sé si es que lo leí mal. Entonces quería saber vuestra digamos, porque, vamos a ver, la convención lo tiene muy claro, ¿no? Primero, se me olvidó decir una cosa que yo creo que es que las fiscalías especializadas tienen que ser la defensa de los derechos humanos, de todos, que parece que los fiscales y los jueces solo se dedican a incapacitación. Pero si no puedo coger un tren, a eso no se dedica nadie, ¿no? Y si no puedo entrar en un bar o me echan, parece que hay menos gente, ¿no? Y segundo, la ley nueva, las dos leyes nuevas que se supone que está modificando el Partido Popular en este momento, vuestra opinión sobre... Yo es que no las he leído en profundidad, pero me llevo una percepción un poco mala y me gustaría saber cuál es vuestra opinión como expertos sobre él. Creo que has mencionado antes, Fernando, pero me gustaría que lo repitieras. Te repito, sí. Después, no sé, Eva, ¿has leído la ley de jurisdicción voluntaria nueva? No, yo he leído la modificación del Código Penal en relación, que era lo que decía Fernando, que es una barbaridad. Sí, decía... Sí, claro, mucho sí, peor. sí. Yo te he sacado la convención y juzgados especializados para ir a peor, es lo que me estáis diciendo, ¿no? No, bueno, no. Bueno, digo, el efecto resultado, hemos aprobado una convención de derechos humanos y hacemos un código penal que va más contra los derechos humanos, ¿no? Bien, cuento. Vuelvo sobre lo que he dicho con alguna precisión. Dije que vivíamos malos tiempos y en la parte de derecho penal porque cuando en marzo se publicó el anteproyecto, esto es que yo no me podía creer, precisamente, después de haber conseguido la convención, que se pudiese escribir aquello. Además, es que me gustaría hablar con quien ha escrito eso. Tenemos que hablar, porque es que no se puede escribir eso, ¿no? Entonces hicimos se hizo una resistencia muy grande y quitaron, entre otras cosas, por ejemplo, la custodia de seguridad, que estaba en el anteproyecto, ya no ha pasado al proyecto, pero sigue siendo un 80% completamente nociva, discriminatoria, desproporcionada. En fin, el tema de las medidas de seguridad, yo lo comentaba antes con Pepa Lorente, yo cuando leo medidas de seguridad siempre pienso en Bárcenas, no sé por qué, y otros piensan en este pobre... O sea, esto es tan... Yo esto he escrito mucho, Javier, yo te puedo decir... Y les hago caer en la cuenta, porque parece como que es que tuviesen en la cabeza, no sé, al psicópata mayor y que hay que tenerle encerrado 5 años y prorrogarle el internamiento otros 5, pero si por alfar del cielo sales a la calle te pongo una libertad vigilada con 10 obligaciones y después si te lo suspendo te lo revoco. En fin, es una cosa, ya no sales de eso. ¿Por qué? En el 80% de los casos las cosas que cometen son que cuando va la policía porque está delirando en la calle y hay un pequeño enfrentamiento por atentado, o porque si tiene una descompensación en casa el empujón a la madre es un delito de lesión. Por eso está la gente yendo al proceso penal, condenándolos, poniéndoles una medida de alejamiento que cuando la madre va a verle a la cárcel no la dejan entrar porque dice que... Estas son cosas que es que... Yo me he ido gracia porque el otro día discutiendo el documento esto con mi gente de la EN, yo puse cruel, que esto era una crueldad. Y entonces dijeron algunos, hombre, no pongas cruel, porque estas cosas parece que son términos. Y cuando les conté, dice, ¿cómo que cruel? ¡Pon cruel! Claro, que cruel. Entonces, en este informe que pretendemos hacer, vamos a llegar a todos los partidos, el argumento mayor que tenemos es cómo es posible que con la convención hagamos esto. Entonces, pero es que probablemente el que ha hecho eso pues no sabe ni que existe la convención. Puede ser, puede ser. Claro, entonces... Es que si lo sabe tiene más delito. Bueno, es que si lo sabe entonces ya tenemos un problema mayor. El propio Ministerio utiliza la Convención para otras cosas cuando le conviene, el Ministerio de Justicia, quiero decir, que es el responsable de la ley. Ya, pero bueno, tendrán que leer las declaraciones de su jefe o algo, ¿no? Digo, si yo soy un currito de ahí, dice, mi jefe ha dicho que la Convención de Derechos Humanos, coño, ¿qué es esto, no? No sé, es que me niego. Bueno, me han dicho, no obstante, que están muy proclives al cambio y que yo creo que vamos a conseguir dejar las cosas como están, que no es que a mí me parezcan que estén bien, pero ya es que con dejarlo como están ya... Digo el Código Penal. El Código Penal del 95 tuvimos 8 años de civilización, que fueron del año 95 al año 2003. Esos 8 años
el Código Penal en la medida de seguridad fue una cosa razonable, porque estaba muy influido por el informe del Defensor del Pueblo del año 91, el informe del Defensor del Pueblo de esta casa, que es un texto maravilloso, cuando va visitando los centros penitenciarios, va visitando, ve que hay gente allí que lleva 20 años por haber cogido un cassette, y entonces dijeron, esto no puede ser. Pero en el año 2003, que es el año horribilis, ya se modificó todo aquello y empezó la cosa ya a malearse. Pero la reforma pretendida es incompatible, de manera que lo que le decimos al gobierno o al Parlamento que vaya a hacer eso es que como apruebe eso, inmediatamente estaremos en la ONU, estaremos en el comité de seguimiento de la convención y estaremos, porque ya digo que es que cuando sales fuera y cuentas las cosas, dicen, no se lo creen. ¿Cómo es posible que hagan ustedes esto, ¿no? Entonces, esa es una de las grandes esperanzas que yo tengo. Pero es que yo creo que el desconocimiento de la convención es total, porque una de las cosas que se pretende hacer es que, en base a que alguien pueda cometer algo debido a que tiene un trastorno, entonces se le puede mantener bajo arresto internado, indefinidamente. Es que, o sea, es decir, se acaba de echar abajo la doctrina Parot y nosotros vamos a tener a gente de nuestra gente puede estar metida en la cárcel indefinidamente. Es que ese es el tema. Pero es que nosotros sacamos una nota en el Foro de Vida Independiente, Garzón criminaliza, perdón, Gallardón no. Que con esto de la judicatura uno se le va la neurona ya. Gallardón criminaliza a las personas con diversidad mental. O sea, es que les está comparando con auténticos criminales. Potencialmente, oiga usted, como usted es un posible potencial criminal, si algún día se le cruza la neurona, pues lo mantenemos en la cárcel, o lo mantenemos en arresto, o le quitamos la tutela. Es que esto son cosas que son auténticas aberraciones, y es que nadie dice nada, y somos siempre gente minoritaria y esa gente por ahí parcelada que... Sí están diciendo, sí, ha habido un movimiento bastante fuerte de contestación, Sí, ya ha servido, ya del anteproyecto al proyecto ya ha servido. Y parece ser que el proyecto, las noticias que me llegan es que va a ser enmendado, o sea que ahí sí veo yo que parece que podemos conseguir bastante éxito. No así en la incapacitación, donde ahora mismo están muy cerrados, pero vamos, en lo de penal ha habido una contestación, además ha habido una contestación muy bonita del propio movimiento de usuarios. Esto es una voz nueva. Antes los usuarios de salud mental no hablaban, y ahora sí. Y cuando un usuario de salud mental le escribe al ministro y dice, pero usted sabe lo que está haciendo, eso tiene mucho más valor de lo que podemos nosotros aquí estar diciendo. Después también sectores profesionales de la psiquiatría radicalmente en contra, FEAFES radicalmente en contra. No hay poca gente. Yo quisiera preguntar una cosa. Gallardón intentó sacar un proyecto de ley que era prejuicioso comparando a los discapacitados con criminales. Pero yo quiero preguntar si eso ha llegado al trámite parlamentario, si lo ha aprobado o lo ha hecho para abajo. Todavía sigue eso, está todavía la amenaza latente, está todavía, ahora mismo está en las primeras fases de la tramitación parlamentaria, el Código Penal. Pero también he seguido las semanas que han hecho un trámite del Parlamento a proposiciones del grupo catalán para que a todas las personas que no tienen derecho a voto se les devolviera el derecho a voto. Lo han aprobado y parece ser que ahora hay que esperar otros 6 meses a que haya una respuesta por parte del gobierno. Pero en eso se ve la gran contradicción. Sí, pero sí, además hay una... dentro del propio Ministerio de Justicia parece que no se ponen de acuerdo los que están elaborando el Código Civil y el Código Penal. Parece que no hay interconsulta. Por otro lado está el Ministerio de Interior, que tampoco parece que hay como un reino de taifas, ¿no? Hay un reino de taifas donde cada departamento va sacando sus cosas y los que lo vemos desde fuera, pues bueno...
Muchas gracias. Yo es una reflexión. Se dice, ¿cómo se va a legislar en contra de la razón? En la reforma laboral hay un apartado claro, explícito, que dice, por si acaso pierdo, yo puedo despedir a los trabajadores. Es decir, por si acaso pierdo. Es decir, una tendencia que yo mismo puedo hasta hacer. A mí, cuando estáis hablando de algo que yo realmente desconozco en profundidad, simplemente por la actividad que tengo en este momento parlamentaria, voy conociendo en el día a día, y hay cosas que realmente me abren los ojos, pero a la hora de este proyecto de ley puede pasar como en la reforma laboral. La reforma laboral la han hecho gente que no tienen nada que ver con la legislación habitualmente de trabajo. Es decir, da la impresión de que cuando se leían, incluso la ley ya publicada, que estaba desconexa, que eran cosas que daban la impresión de que estaban hechos por parte de gabinetes de la patronal en vez de por los juristas tradicionales que han trabajado dentro de las instituciones en estos temas, porque si no, no se entiende. O sea, no se entiende que estén tan mal hechos, que esté desconexo, que haya contradicciones dentro de la propia ley, y con lo que estáis planteando es una realidad muy grande. Y luego una reflexión personal. Muchas veces el usuario, cuando se va a la inhabilitación, hay una cuestión que suele ser muy dura, o sea, y les tengo que inhabilitar, sobre todo, yo no, es personas mayores y tal, y esa es la única salida que tengo. Vas al juzgado, nadie, no hay nadie que te plantee, es que hay medidas alternativas sin ser la inhabilitación total, que a lo mejor pueden ser procedimientos incluso hasta más baratos, más rápidos, más ágiles, no te la dan. Si no te la dan, tienes que inhabilitar, porque si no, en muchos de los casos es que te puedes ver hasta en la situación en la que no puedes pagar la residencia de tu padre o de tu abuelo, de quien sea, porque al no estar inhabilitado tú no tienes potestad para utilizar el propio dinero que tiene él guardado en su bolsillo, que estará muy bien en las manos del señor Botino, de Botón o de quien sea, pero que no se lo puedes utilizar para el propio servicio del interesado. Eso ya era una reflexión personal. Muchas gracias. Aconsejará. Sí, nosotros tenemos una farmacopea importante para evitar todas esas cosas, se pueden perfectamente solventar sin incapacitar. Y lo otro es que es así, es que hay gente que pone a la firma esos proyectos y ahí juegan. Y una de las grandes, yo lo comentaba esta mañana, es decir, nuestra ley de enjuiciamiento civil y la ley de enjuiciamiento criminal las hizo Alonso Martínez, que por aquí tiene su plaza, ¿no? Alonso Martínez, con 22 años, ya estaba de pasante en un despacho de abogados en Burgos. Conocía las tripas de todo aquello, ¿no? Ahora, a veces las leyes las hacen quien no ha visto un juzgado en su vida. Claro, a partir de ahí te hacen preguntas de besugo. Es decir, pero ¿cómo es posible? Entonces, las leyes las tienen que hacer quien sepa. Y después, claro, no es que se legisle contra la razón, sino que se legisla según mis razones. Lo que pasa es que hay razones que son muy nocivas, ¿no? Entonces esa es la contraposición de razones y por eso pues hay otra cosa que se llaman los lobbies, ¿verdad? Que es una cosa terrible, que dicen, oye, esto se hace así porque me viene a mí bien. Oye, pero te viene a mí me viene bien. Y el problema es que cada vez más el que tiene más poder, más leyes impone. Y claro, la injusticia va creciendo, la injusticia exponencialmente. Bueno, ahora vamos a hacer un pequeño descanso de 15 minutos, pero un segundo. Yo quería contar muy rápidamente un caso, porque al hilo de lo que decía este último señor, su nombre no sé cuál es, pero bueno, Joaquín, vale. Pues hablando de las personas mayores, ¿no? Yo soy de Galicia, vivo en un pueblo costero, bueno, vivo en Santiago, pero también de vez en cuando también paso temporadas en un pueblo costero que se llama Villa García, y allí se dio el caso de una señora mayor que primero vivía con su madre falleció, luego se quedó sola y tenía la mala suerte, o tuvo la mala suerte de vivir en un edificio que pues para los promotores en aquel momento pues era muy codiciado. La cuestión es que los servicios sociales, bueno, el promotor movió los hilos, se puso en contacto con los servicios sociales con la fundación de tutela de la Xunta, la fundación con el juez competente en ese momento y la incapacitaron judicialmente. Hicieron una venta
que en teoría, o sea, la venta fue de 50.000 euros, pero el promotor a la funga le había dado, no sé si fueron 600.000. La cuestión es que la señora no vio absolutamente nada. La incapacitaron, la enviaron a una residencia y hasta que una sobrina, 2 años después, se preocupó por saber qué es lo que le había pasado, pues intentó recuperar, sí, recuperó la capacitación, pero lo que es el patrimonio y todos sus recuerdos se desvanecieron. Quiero decir que no es solamente cuestión de una persona con una diversidad intelectual o mental, sino que cualquiera de nosotros en un determinado momento, si no tenemos los apoyos alrededor, podemos encontrarnos en esa situación. Bueno, no, lo que pasa, o sea, yo creo que tiene usted razón. Es decir, no se puede negar que el marco jurídico ha avanzado mucho en los 25 años. Pero eso no nos incluye solo a nosotros, incluye a los senadores, que ahora son votados. Entonces, lo que pasa es que en el caso de los senadores, la legalidad se cumple. Votados con V. Bueno, las dos cosas, ¿no? Supongo. No había caído, pero eso. Yo por meter un vacilón. Sí, sí. Pero en fin. Votados para entrar y votados para salir, supongo, ¿no? Pero de alguna manera a mucha gente ese marco legislativo les ha afectado más o menos de una manera razonable y se cumple, ¿no? Entonces, yo creo que aquí lo que está en discusión es que la realidad, evidentemente, el marco legislativo y podemos ir al debate de antes sobre la ley de, como hemos dicho, joder, es que te pones, la última que hemos dicho de Gallardón está de ley de enjuiciamiento, no, jurisprudencia voluntaria, ¿no? Y el Código Penal, la modificación del Código Penal. Todavía eso no es ley. No, pero estamos en ello, ¿vale? Pero los planteamientos legislativos que están ahora mismo en las cámaras, desde luego tampoco son muy acordes a la Convención. Por lo menos por lo como leemos nosotros. Es decir, que ver, no solo. ¿A cuál te refieres? Perdona. Que ¿a cuál te la ley de. ¿Cómo se llama? ¿Al Código Penal? El Código. Modificación. El borrador del Código Penal. El borrador del Código Penal y la ley de jurisprudencia voluntaria, que son las dos nuevas. No, jurisdicción voluntaria. Joder, perdón, es que yo no soy. Se nota que no soy de esto, ¿no? No se preocupe. Vale, entonces esas Nadie dos. perfecto. Sí, entonces lo que digo es. Las caras que ponemos es. Si no, si de leyes bonitas estamos muy contentos, pero si luego esas leyes dan lugar a otras leyes que son peores. Usted parte de un concepto de el problema se traslada del individuo a la sociedad. Digo, no, sí, eso ya. Pero cuando se hace una ley en la que se dice que el individuo será culpable en futuro, porque el problema es suyo por tener una diversidad mental, es que no solo no ha calado, sino que estamos yendo en legislación en retroceso. Y esto está en el Congreso hoy, ¿no? Está en trámite parlamentario. No sé si ha llegado al Senado. ¿Vale? ¿En serio dice eso? ¿El borrador de Código Penal dice eso? No con esas palabras. Bueno, claro, yo es que es una interpretación, sí. Es como la película esta, ¿cómo se llama? Minority Report, básicamente. Ah, se refiere a la peligrosidad social. Todo ese rollo para satanizar a los manifestantes y lo que hacen encierro y todo eso. No, a los manifestantes no, a los enfermos. A las personas con diversidad mental, sí. ¿Usa la expresión peligrosidad y enfermo mental? Claro. Entonces, claro, ya no es que no solo hablemos de realidades, es que hablemos de realidades legislativas que están encima de la mesa hoy. O sea, ya no hablemos de su experiencia, que no es la suya, que ha contado, entiendo, por lo menos 20 o 30 experiencias subjetivas. Yo represento a casi 700 personas pues que han por dado eso. esos datos. Yo también tengo que decir que he oído a las familias en relación con esto y se corresponde con su testimonio. No, si yo no estoy negando en absoluto. Quería de alguna manera, no voy a entrar a contestar porque creo que me ha dejado fuera de juego, sinceramente. No te preocupes. Pero sí quisiera decir que se ha constatado mediante testimonios que en los 18 hospitales de la Comunidad de Madrid, se aplica contención mecánica de forma abusiva. Y no queda constancia en los informes clínicos. Sí. Estamos de acuerdo, pero vale. si yo sí te lo creo. Entonces, más que nada porque tengo una amiga que trabaja el comité de los derechos de las personas con discapacidad en septiembre de 2011 contestó al gobierno español diciendo que en todos los centros ambulatorios de salud mental se debía hacer realidad el consentimiento informado, incluso en el ámbito de los problemas de salud mental. Además, exigió que se revisaran las leyes de tutela y curatela de este país. Y tratamientos ambulatorios. Y además dijo que se acabara con el internamiento involuntario. Yo no sé qué conclusión habrán llegado los defensores del pueblo, me echo a temblar, pero desde luego lo que sí sé es que hace 2 años el Comité de Derechos Humanos no estuvo de acuerdo con las pamemas que se le estaban contando desde el gobierno español, seguramente porque una vez más no se nos deja participar a los que tenemos la voz en primera persona. Se sigue partiendo de premisas. El artículo 49 de la Constitución sigue llamándonos disminuidos. El señor Rodríguez Zapatero se comprometió en un acto absurdo con la discapacidad organizada de decir que iba a modificar la Constitución para eliminar la palabra disminuidos.
No sé si era para tomarnos el pelo o qué, pero lo dijo. Hay constancia de que lo dijo. Entonces es que a lo mejor resulta que hacer comparaciones con el pasado a algunos les hace gracia. El sistema de derechos humanos español, la Constitución española, es una trampa en relación a los derechos humanos, porque el derecho a la salud, el derecho a los servicios sociales no es un derecho fundamental, es un principio rector de la política económica y social, y que me corrijan los fiscales o el magistrado, no es un derecho universal y que se pueda exigir de forma universal, porque hubo bastante guerra durante 20 años en el ámbito de Naciones Unidas para dar forma a los pactos internacionales de derechos humanos. Y hubo un gran conflicto en su día y hubo legislaciones que tomaron modelos de la izquierda o modelos de la derecha, y dejémoslo ahí. Y nuestra Constitución, precisamente el derecho a la salud y el derecho a los servicios sociales no es universal, o sea, no está garantizado para todos los españoles. Entonces, no, bueno, a mí también me gusta la Constitución española, pero salvo en esos matices que nos dejan a muchas personas y en muchas situaciones fuera de juego. Pero yo creo que ese es el debate, ¿no? Es un poco la legalidad versus la realidad, la legalidad que genera legalidad que es ilegal bajo la propia legalidad, los jueces que no cumplen la legalidad, los fiscales que no cumplen la legalidad, y ahí está el debate. Pero yo sí estoy de acuerdo en una cosa con lo que ha dicho Arcadio, y es que esto es una cuestión de concepto. O sea, es una cuestión de consenso social. Y yo creo que el muro contra el que nos vamos pegando siempre, todos, es el consenso social de ay pobrecito que estás en silla de rueda, ay pobrecito que estás en tratamiento, ay pobrecito, ¿no? Claro, eso de tu tía, pues igual le importa poco, pero del fiscal, del juez, del político, importa más. Entonces, pero yo creo que me alegra mucho que hayas puesto el debate en tono, porque es que es así. La diferencia está entre la legalidad, que es lo que se percibe, entiendo, desde del Parlamento, hemos estado varias veces, del Senado también estado unas veces, y luego la realidad, que no cumple la legalidad y que aquí vamos a entonar el mea culpa nosotros, que nosotros tampoco defendemos con suficiente ímpetu nuestros derechos. Creo que estarás de acuerdo conmigo, Andrés, ¿no? O sea que no todo culpa es de lo demás. Que nosotros mismos somos un movimiento parcialmente reivindicativo. Pero en cualquier caso, ese es el debate. La legalidad está generando legalidad discriminatoria, es decir, legalidad ilegal. La legalidad está generando que los jueces y los fiscales, no justo los que hemos tenido aquí hoy, pero en general, la convención se la pasen por el forro de los. ¿Vale? Esto también tenemos sentencias. O sea, que no se preocupe que esto no. Nosotros no es que hablemos de nuestra experiencia personal. No. Somos una asociación que lleva 170 casos. Tenemos 2 en el Constitucional y tenemos de educación, sobre todo, pues, yo qué sé, 80, 90 casos, en los cuales la postura de los fiscales en general es contraria a derechos humanos. La postura, y hablando de legislaciones nuevas, la LOMCE, que podría aprovechar para modificar el artículo 79.2 de la Ley de Educación, no lo va a hacer porque nadie se lo cree, porque nadie cree en la educación inclusiva. Luego, es que esto no se lo creen ni lo que hacen las leyes. Perdón. Y ahora ya si quieres seguimos debatiendo. Yo, si me permite, una pequeña sugerencia, igual puede coincidir. Yo creo que tú y yo podríamos extirpar de nuestro lenguaje, te sugiero, vamos a cargarnos la palabra culpa. ¿Por qué no usamos la palabra responsabilidad? Porque lo de la culpa tiene mucho que ver con toda la educación catolicona que todos tenemos, ¿no? Entonces, mientras que la palabra responsabilidad es que quien responde de algo. Pienso que cuanta más formación, más responsabilidad. Cuanta más cultura, más responsabilidad. Y cuanta más capacidad de decisión, más responsabilidad. Unos tienen más responsabilidad, otros tienen menos responsabilidad, pero todos tenemos una cuota de responsabilidad. Esa es la primera sugerencia. Segunda sugerencia. Yo tengo muy poco discurso corporativo respecto a los jueces, y menos respecto a los fiscales, y menos respecto a los senadores. Entre los senadores, como entre los jueces, como entre los fiscales, como entre los que usan sillas de ruedas o entre los que no lo usan. Hay de todo. Y ninguno tiene un plus de mejor, ni ninguno tiene un plus de peor. Y un ser humano es mejor o peor en la medida en que en la práctica, haciendo cosas, acredita su calidad humana. Y a mayor calidad humana, pues más escucho lo que me aporta ese sujeto. Entonces, entre los fiscales, yo en general no diría que van en contra de los derechos humanos. No, bueno, como apreciación, los que yo conozco, ¿no? En general yo diría que hacen una interpretación de la legalidad muy... Bueno, viejo, cada uno se expresa como puede, ¿no? Cada uno tiene su deformación. La mía es la jurídica. Mi deformación es esa. Entonces, entre los fiscales,
Yo he visto fiscales que se atreven a avanzar en la interpretación de la norma entre la legislación ordinaria a la luz de valores constitucionales y avanzan y se atreven. Lo he visto entre fiscales y también lo he visto entre jueces. Y también he visto entre fiscales y entre jueces que lo que hacen es, yo veo esto, interpreto esto en castellano y lo de otros, los valores y los principios constitucionales, pues les parece que es pura retórica y pura poesía y puros píos deseos. Eso es verdad. Entonces, es verdad que entre fiscales y jueces te encuentras gente que son militantes de los derechos humanos, o sea, militantes de la Constitución, pues yo creo que nuestra Constitución, con la italiana y la alemana, como son países que vivieron el fascismo, ¿no? Todos los países que han vivido el fascismo en general, en materia de derechos fundamentales, su Constitución procuran meterlos y desgranarlos, no solo hacer una referencia general. Entonces, hay militantes, estos servidores públicos, que son militantes de derechos humanos y hacen una interpretación de la legalidad ordinaria de acuerdo a los principios y a los valores constitucionales. Y yo no quiero cuestionar nada del testimonio tuyo, ni de 700 familias, ni de 700.000, ni tampoco la tuya. Cada uno expone el testimonio que estime oportuno. Y me parece muy bien que cada uno exponga lo que estime que tenga que exponer. A mí sí me parece que el acento básico en este ámbito de trabajo, yo no creo que sea sobre todo un ámbito de nuevas conquistas jurídicas. Yo creo que se trata de que esas conquistas jurídicas se encarnen en la vida cotidiana de los sujetos. Y eso es más una cuestión de gestión y aplicación, de compromiso militante y práctico de los poderes públicos y privados y los colectivos interesados. Porque en términos de no solo la Declaración del 48, los pactos del 66, esta convención, y la interpretación que están obligados a hacer de esta convención, que es lo que intento trasladarle. O sea, la interpretación que tienen que hacer de esta convención es distinta de las anteriores, porque antes los verbos que usaban eran otros: integrar, asistir, normalizar. Esos verbos no son los que tienen que hacer. Es la propia sociedad la que tiene que remodelar la modulación y ejercicio de esos derechos para hacer posible que todos los individuos que son los titulares de esos derechos puedan ejercerlos y para que se incardinen, ¿no?, en la vida cotidiana de los sujetos. Esa es la cuestión en términos de igualdad. Entonces, ¿qué es lo que quiero yo trasladar? Que en términos de legalidad hay muchas conquistas que solo están en el papel. Y ahora de lo que se trata es, desde el ámbito de la legalidad, llevarlo a la vida cotidiana de la gente. ¿Y eso cómo lo hace? Pues la gente que pelea y quiere transformar esto. Algunos usando corbata y otros sin usarla. Eso es lo que quería trasladar. ¿Y luego? Hay nuevos papeles que ya no avanzan, que retroceden. Hay nuevas leyes que están en camino. Eso es lo que yo me sorprendía. Sí, claro, pero es que, digamos, los puristas... Vamos, porque como tenemos que situarle un poco en digamos, lo que es la dinámica de la charla, ¿no? Hemos hablado del borrador del Código Penal. El anteproyecto era terrible. Eso cualquiera que lo leyese a la luz de la Convención era imposible. Pero el proyecto no es mucho mejor, aunque ha mejorado, ¿no? Entonces, claro, cualquiera que tenga en una mano la Convención y en otro el proyecto dirá, esto no casa por ninguna parte, ¿no? Pero hay una cosa que también incumbe a los parlamentarios. Llevamos 4 años esperando que la Convención y sus criterios se plasmen en la modificación del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Yo ya no llevo en cuenta los proyectos que ha habido. ¿En qué materia? En Código Civil, en materia de procedimiento de incapacitación y tutela. ¿Tutela y curatela? Tutela, curatela y procedimiento de incapacitación. Eso hay en el plazo de 1 año se compromete el gobierno en mandar al proyecto. No hay manera de desatrancar esto. No hay manera de desatrancar. Vamos a trabajar un proyecto. No, pero por eso digo que yo comprendo que ellos, que tienen una magnífica legalidad, nos sobra la mitad y todavía nos sobraría más. No ese es el tema. O sea, tenemos la legislación, tenemos la coordinación, la actitud y los recursos, que son la fórmula para cambiar las cosas. A mí me sobra la coordinación, la legislación y los recursos cuando hay la actitud. Ellos lo que están hablando es de que tenemos demasiadas aptitudes que no se creen lo de la Convención. Cuando la sociedad cambia, cambia el derecho, pero a veces el derecho quiere cambiar a la sociedad. Pero claro, cuando la sociedad no quiere cambiar, eso que es tan bonito de la Convención, que es la sociedad la que tiene que ser inclusiva, y dice, como dicen en Córdoba, que me deje. Cuando dice eso la sociedad, ¿qué hace esta gente?
pues seguir luchando. Pero este es el debate. ¿Esta gente quiénes son la asociación? Claro, la asociación. Lo que digo es que es verdad. Has empezado diciendo que tenemos una legalidad maravillosa, pues ya lo sabemos. No, la palabra maravillosa no la empleo. Sí, ¿no? Para mí es maravillosa. No. Ahora, el problema es que entre eso y la práctica hay un abismo. Y entonces ahí es donde las cosas dice, oiga, ¿y por qué esto? ¿Por qué esto? Si ustedes no han hecho ese compromiso de trasladar al Código Civil y a la ley de enjuiciamiento, hombre, eso les tocaba a ustedes, que todos tenemos una culpa. Sí, leyes parlamentarios. ¿Sí? No, pero todos tenemos una culpa. Y los fiscales la tenemos, y ahí estamos diciéndolo, y estos señores dicen que son poco reivindicativos, pero hay que reconocer que situar el problema ahí, en la discordancia entre legalidad y realidad. ¿Por qué no trabajamos el texto ese? ¿Usted tiene un borrador de texto sobre esto que está diciendo él? No, nosotros no hemos llegado hasta ahí. Yo soy informático, para que se haga una idea. Pero que nadie es perfecto, hombre. No, sí, yo lo sé. Pero la sorpresa más grande que nos lleva a nosotros, es que nos han engañado. O sea, nos han vendido una convención, nos la hemos creído, hemos ido mucho más allá ideológicamente de la convención. Para nosotros la convención es insuficiente. Y luego, los que no... ¿Insuficiente? Sí, para nosotros sí. Esto es una cuestión ideológica. Sí, sí. ¿Qué le falta a la convención? En eso sí tenemos textos. No se preocupe. ¿Ah, sí? A la convención le falta una parte muy importante, que es eliminar el capacitismo y el contemplar de manera explícita el valor de la vida como valor distribuido a todos los lados. Es una cuestión de punto de partida. ¿Valor distribuido a todos los efectos? Sí. No he entendido. Si quiere, quedamos un día en el Senado y yo le cuento en mi película. Pero esta es ideológica, no es legislativa. Pero lo que más nos indigna es que la sociedad civil compra una ley y el juez se la pasa por el forro de los. Y el fiscal emite sentencias... cuando digo el juez, no estoy diciendo todos los jueces. Hay 5.234 jueces en España. Por eso digo. Pero claro, a nosotros nos llegan los jueces esos... Claro, los que nos llegan a nosotros son esos jueces y esos fiscales. Y claro, esos jueces y esos fiscales... hasta el Constitucional, llevamos ya 2 casos en el Constitucional. Porque se niegan a... Simplemente que no. Que son tan cazurros como el resto de la sociedad civil, pero claro, para nosotros esto es una sorpresa, nada más. Por eso estamos más sorprendidos. A dar algún dato, es decir, llevamos muchos años en que no hemos conseguido cambiar este dato. El 95% de las demandas que se ponen dan lugar a sentencias de incapacitación plena, para todo y para siempre. Es decir, si en 30 años no hemos conseguido llevar eso al 80 ni al 75, esto el último informe ya que ha hecho el Consejo General da exactamente esta cifra. Porque el 95% de estas personas no están incapacitados para todo. Es decir, que no estamos haciendo una buena foto de la realidad. Y si en 20 años no hemos conseguido cambiar esto, pues tenemos un problema. Vamos a ver. De igual manera que nadie aquí responde por todos los hombres, los que son hombres, ni las mujeres por todas las mujeres, ni el que eso se bla, 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 bla. Yo tampoco respondo por todo, respondo por mi trabajo. Bien. A mí no me importa tener la cuota aparte que me corresponde por estar en el escaparate, ¿no? El parlamentario está en el escaparate. Los especuladores financieros no están y el tomatazo al que está en el escaparate, que se lo lleve. Forma parte, digamos, de la moda imperante, ¿no? Pero si hay propuestas acerca de materias, podemos trabajarlas. Quiero decir... Pero ese camino está hecho ya. Que ya se han hecho. ¿Hay textos? Claro. Bueno, pues sigamos haciéndolo. O sea, vamos a ver, podemos hacer dos cosas. Lloramos todos juntos, ¿no? Lloramos todos juntos, buscamos un par de sábanas, lloramos todos juntos, nos damos de cabezazos en la pared, o vemos en concreto qué hacemos para hacer cosas, ¿no? Porque yo lo que quiero es hacer cosas. Yo no tengo ningún interés en teorizar la derrota, ni la resignación, ni la depresión, ni el llanto colectivo. Me importa un pito, yo a eso no vengo. Yo vengo a trabajar y a hacer cosas. Y pues entonces, esa es la disposición que tengo. Joder. ¿Puedo hablar? No. Bueno, lo primero, no comparto contigo que esto no es un tema como... la lucha por los derechos civiles de la población negra o de las mujeres, porque como tú has hecho alusión hace un momento, tú reivindicas el apellido de tu madre, me parece fantástico. No ya por hacer distinción, sino porque las madres, normalmente, la mayoría, pues damos la vida por nuestros hijos. Pero yo hace unos años no podía estar aquí, ¿vale?
no tenía capacidad o no consideraban que tuviese capacidad para estar aquí. Entonces sí se puede hacer una comparativa. Pero yo te voy a poner un ejemplo claro, ¿vale? Javier ha hablado de 2 casos que tenemos en este momento. Javier, ¿eres tú? Sí, en el Constitucional. Son 2 niños, uno de ellos lleva 5 años sin ir a un colegio, ¿vale? Porque unos técnicos han dicho que por sus circunstancias, por tener una diversidad funcional, discapacidad en este caso, para los que no tengan la visión de la discapacidad como diversidad funcional, pues no puede estar en un entorno ordinario. Los padres han recurrido e incluso están acusados penalmente por defender el derecho a la educación inclusiva de sus hijos, que está reconocida en la Convención. Otro caso en Palencia tenemos, en León, de un niño que también en las mismas circunstancias pues están llevando 2 años sin poder ir al colegio, pero a mayores, o sea, ha habido un juicio por maltrato al niño y tanto el fiscal como el juez no han considerado que fuese maltrato porque no era continuado, o sea, que se podría maltratar siempre y cuando no... Sí. Entonces, está en este momento en el Constitucional esperando a que el Constitucional resuelva si tiene derecho a la educación inclusiva. Claro, la Convención está muy bien, incluso la LOE habla de inclusión, ¿vale? Pero la realidad es muy diferente. Vale. Sí, sí. Y luego después ahí es como la discriminación, la directa, la indirecta y la encubierta, ¿no? O sea, el 75% según datos se supone que están en centros ordinarios, que no tiene nada que ver con todo esto, pero para aplicar un poco y ver por qué no se cumple la Convención. De los niños están en centros ordinarios. Pero lo que estamos recibiendo cada vez más demandas de niños, porque es de una manera sigilosa, porque claro, si de repente todos los niños los envían a centros de educación especial, todos los padres saldrían en marabunta denunciando la exclusión, ¿no? Porque no quieren, porque están convencidos de que lo mejor es la inclusión. Entonces, cuidado con esos, o sea, cuidado con todo esto porque no es tan sencillo. O sea, sí, la Convención se ha avanzado, sí reconoce unos derechos, se necesita mucho más, pero la realidad que nos encontramos en el día a día es muy diferente. Pero además, en ese mismo caso, el fiscal no solo no defiende los derechos del niño, sino que acusa a los padres de abandono familiar. Y esto en 2, 3 casos. No, y yo que me tuve que enfrentar en su momento, o sea, los padres que defienden los derechos, la Convención, sufren el acoso de los fiscales. A ver, de nuevo, son unos fiscales específicos. Pero claro, estas cosas nosotros las vivimos todos los días. Como él está contando las cosas que les atan todos los días. Entonces, claro, pues por eso nos subimos un poco, nos reímos alguna cosa. Vamos a ver. Como, en fin, por aquello del acusado, de vez en cuando se tiene que defender. Vamos a ver, cuando yo dije lo de negro, afroamericano, americano y demás, era que no nos peleásemos en el debate si uso la palabra discapacitado, disminuido, handicapado. Quiero decir que ese debate nominalista no quería que nos perdiéramos ahí, ni que de pronto uno saliera y me diera en la cabeza, no ha usado esta palabra que es la correcta, la otra es incorrecta. Eso no es lo que quería decir. Por eso decía que a veces la sociedad norteamericana estuvo décadas que si negros, que si africanos, que si afroamericanos, que si no, bla, 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 bla. Lo que intentaba decir. Era por esa la referencia que hice. Y lo segundo, el que puso el título Legalidad y Realidad fue yo mismo, ¿eh? No me lo pusieron ustedes. Me preguntaron, ¿cómo quieren ponerlo? Digo, ¿por qué? Porque es una manera de distinguirlo. Porque el problema está en el tránsito, en ese camino de la legalidad a la realidad. Porque respetando todos los criterios que digan que la legalidad de 2013 en España todavía es una legalidad pues mala, yo creo que sustancialmente hay un conjunto de derechos que están debidamente protegidos, sobre todo los derechos civiles, políticos, religiosos, en mi opinión. En esta materia yo creo que la clave está en aludir al artículo 14, el último inciso del 14, aquello de ninguna otra circunstancia personal o social, porque aunque no usa la palabra, no, es verdad, usa la palabra sexo, raza, religión, y el inciso final, ninguna otra circunstancia personal o social, esa ligándola con el 53.2, que da una especial protección a los derechos fundamentales. Entonces yo creo que el 14 con el 53.2, no yendo a los principios rectores del 49 y demás, esa ligazón del 14 con el 53.2 sí da una buena cobertura para trabajar en este campo. Esa es mi sugerencia. Pero a donde quería ir, hay un conjunto de derechos, los civiles, políticos y religiosos, que están debidamente, en mi opinión, protegidos con técnicas jurídicas rápidas, sumarias, y luego hay otro conjunto de derechos, los económicos, sociales y culturales, que no están debidamente protegidos y que no se ha, digamos, encarnado en la vida cotidiana de millones y millones de españoles, está claro. Y últimamente con los recortes
En materia de dependencia, por ejemplo, es lo primero que ha saltado. De todas las políticas sociales, lo primero que ha saltado ha sido la dependencia. Y todo el proceso que llevamos de integración de las cuidadoras, ¿no?, que era el 87% de la gente que estaba ahí, pues a todo eso ha saltado por los aires. O sea que el momento es malo. El momento es malo, pero las ganas de pelear siguen estando. Entonces, yendo, si me permites, a un asunto concreto, ¿cuál va a ser la próxima pelea? ¿Para qué quiere que trabajemos juntos? La vía judicial, la educación, los jueces. la educación y llegar a los magistrados. Claro. ¿Tú tienes ahí ese borrador? El ¿no? borrador, vamos, dentro, yo tengo la Asociación Española de Neuropsiquiatría, a la que yo pertenezco, hizo un informe al anteproyecto que ese está en la web y está publicado. Y dentro de 15 días tendremos el informe. Yo, si me dejas un correo electrónico, te lo mando inmediatamente para que apoyes. Es que me parece muy bruto. Y estos tipos serán derechosos, pero no son tan tontos. Toma, pásame allá. Constitucional porque los jueces no hacen caso del 14.2. Oye, tiene una pequeña técnica de un jodido político que vive del voto, que es entregando aquí la jodida tarjeta, como ustedes votan en Gran Canaria. Ya está. Oye, te digo una ya. Ah, más. ¡Ay! Ahí no sirve, ahí. Sí. Sí. Les digo dos cosas en las que puedo trabajar. Yo soy portavoz de justicia del Grupo Socialista en el Senado. Perfecto. Todas las cosas de justicia las veo. Y luego estoy en la... ¿Saben lo que es el Consejo de Europa? ¿Distinguen el Consejo de Europa de la Unión Europea? ¿Sí? La Unión Europea es una unión de integración. 27 países. ¿Vale? Consejo de Europa es una organización más vieja que la Unión Europea y son 47 países. Es una unión de colaboración. Ahí también está Rusia, Turquía, las antiguas repúblicas soviéticas. Entonces, ahí se trabaja sobre democracia parlamentaria, derechos humanos y Estado de Derecho. Entonces, en esta materia, seguro que ustedes han visto un montón de textos en materia de derechos humanos del Consejo de Europa. Porque hay un equipo técnico que es muy bueno y la verdad son muy buenos los informes que hacen. Claro. No estoy diciendo que sean buenos los parlamentarios que son los titulares de los informes, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que el equipo técnico que los redacta es buenísimo. Luego el parlamentario el que lo tiene que defender, pero el que le hace el cuerpo del informe es el equipo técnico, esa es la realidad. Hay parlamentarios que meten su huella y otros que no meten ni una goma, pero son muy buenos informes. Yo doy fe de eso. Esta mañana ¿Has trabajado con eso? En otro foro venimos de esta mañana a estar con los fiscales. Yo he leído parte de uno de esos informes como modelo a seguir. Ah, pues mira, me alegro. Uno del año 99. Me alegro. Entonces, en esos dos campos puedo echarles una mano. Puedo trabajar, vamos, yo me gano mi sueldo, porque como ustedes comprenderán, a esta hora en Madrid hay muchas otras cosas que hacer también interesantes, ¿eh? Aparte de compartir este ratito con ustedes. Hablando en plata, ¿no? ¿Me explico? Venga, ¿qué más quieren de legalidad y realidad para despertarlos y que me den 4 capones? No hay nada como una provocación. Coño, las señoras y señores yo no que sé si sonrían. decírselo claramente. ¿Usted nos ayudaría a presentar informes sombra por los cauces que se pudiera? Porque, ¿qué quiere decir eso, niño? Pues los mecanismos que prevé la legislación internacional para cuando... ¿Informes sombra? ¿Qué quiere decir eso? Para cuando determinados colectivos que se sienten víctimas y tienen un miedo cerval a presentar cualquier tipo de instrumento legal por los cauces habituales, creo que existen en los tratados internacionales un concepto que se llama informe sombra. No tengo ni idea. Pero que yo me confieso que también estoy deseando aprender cómo se articula eso, y entonces, aprovechando la cultura y la formación de los magistrados y los fiscales, yo lo lanzo aquí, ya que usted pero es que te sigo diciendo... se jacta de la provocación, yo se la cojo, pero al vuelo. Es decir, yo necesito en la Asociación Bipolar de Madrid juristas con ganas de defender a los colectivos desfavorecidos que no se atreven a presentar denuncias en los juzgados, porque no se atreven y porque los poderes públicos están muy ocupados y no hacen su labor de investigación, porque, insisto, en la Comunidad de Madrid, en los 18 hospitales públicos, se contiene mecánicamente a las personas enfermas mentales graves. Y no hay manera de meter el dedo ahí desde las ONGs. Si los jueces, los fiscales o quien quiera
Yo creo que usted tiene aquí despacho en Madrid, o sea que a lo mejor nos podríamos ver una vez a cada 6 meses o tal. A lo mejor una asociación humilde como la nuestra, que no tiene recursos para hacer esto, pues mire, yo se la cojo al vuelo. Si usted tiene 2 horas al año para ayudarnos a esto, a introducir la cultura de los derechos humanos en la Asociación Bipolar de Madrid y a contribuir a que los enfermos que sienten muchísimo miedo, pero muchísimo miedo a presentar denuncias contra actuaciones que son, créanme que son así, son rutinarias y muy abusivas en ocasiones. Tengo miembros de la Junta Directiva que están mutilados como consecuencia de un intento de suicidio posterior a pedir el ingreso voluntario en un hospital de la Comunidad de Madrid. Y no se le dio un Orfidal y se le mandó para casa. Y automáticamente se tiró al metro y tiene una pierna mutilada. Tengo casos de esos que ellos mismos como víctimas no se atreven a llevar a un juzgado o las acciones están prescritas, pero ya que existen mecanismos internacionales que permiten que se proteja el testimonio de la víctima, que se puedan presentar informes sombra a todos esos lugares sesudos y donde la gente parece ser que trabaja estos temas, yo de verdad, se lo digo, parece que hemos empezado con una cierta distorsión, pero de verdad, o sea, si algo necesita la Asociación Bipolar de Madrid desde hace unos años es la defensa jurídica y la denuncia. Lo que pasa es que, por desgracia, no tenemos, es decir, no estamos en una cultura donde nos lluevan los socios, las donaciones privadas y demás, entonces lo que realmente necesitamos es la formación o la gente que sabe, porque yo desde luego me confieso inculto e inepto para presentar ese tipo de informes, pero sé que existen. Entonces, como sé que existen y cada vez estoy más creído y convencido que es la única manera de que el colectivo se pueda defender, porque con nombres y apellidos hay muchísima gente que no se atreve a ir a un juzgado. Y como los fiscales no van a investigar a ciertos sitios, como los jueces tampoco emprenden acciones por su cuenta y riesgo, y como además vivimos en un mundo donde recorte y todo se lleva al comodín de lo económico, todo es una situación de crisis económica y hay que dejar pasar el tiempo. Pero, señor mío, el ministro de Justicia, Ruiz Gallardón, acaba de poner encima de la mesa, de nuevo, o sea, a pesar de 30 años, el concepto de peligrosidad hacia el futuro, es decir, para revisar medidas de seguridad en el caso de internados por un motivo penal con una enfermedad mental, puede revisar y decretar que siga la medida de seguridad, creo que sí, bueno, sin plazo determinado, solamente con el concepto de peligrosidad asociado a una enfermedad mental grave. Entonces, eso es el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. Eso es lo que ha puesto en el anteproyecto de Código Penal. No lo hemos dicho tan claro y tan nítido en toda la tarde, pero esa es la mayor preocupación de un colectivo como el nuestro, de enfermos mentales graves, que nos estamos movilizando humildemente, porque nosotros hemos sido uno de los que hemos enviado esas cartas que están promulgándose e intentando un poco hacer la presión que podemos. Pero, hombre, a lo mejor desde el Senado se puede hacer bastante más presión de la que podemos hacer los directivos o los implicados en una ONG. Y de verdad se lo digo honestamente, a lo mejor ha sonado incluso un poco agresivo porque uno ya acumula mucho dolor con este colectivo, pero se lo digo honestamente. Es decir, si usted tiene tiempo libre al cabo de su tiempo para ayudarnos a la Asociación Bipolar de Madrid a defendernos de los numerosos atropellos que se cometen a diario y en los entornos sanitarios, de servicios sociales, efectivamente estoy con usted, que seguramente los que llevan a la manzanilla son el mundo judicial y el mundo del derecho, que seguramente tienen más información. Pero es que, mire usted, los trabajadores sociales, los psiquiatras, los psicólogos no se están leyendo la Convención. Pero es que nos parece que no se leyeron la Ley General de Sanidad ni se leyeron nada. Entonces, claro que los jueces saben muchísimo más, y algunos, pero da la sensación que por iniciativa particular están empezando a mover la ficha. Pero es que a mí lo que me resulta dramático es que no se puede hacer a un nivel, o sea, más rápido, como decía él, y de una forma más colectiva, porque al principio de la tarde se ha dicho cuánta gente del Poder Judicial se ha leído la Convención, lo han preguntado por allí, y se ha reconocido que una vez más en el Poder Judicial tampoco parece que se haya leído la Convención de Nueva York. Entonces, ni en el ámbito sanitario, ni en el ámbito social, ni en el ámbito judicial. Entonces, al final es eso, tenemos que esperar otros 25 años para que los que de verdad conocen a fondo ese tema vayan haciendo esa labor. Entonces, bueno... No, el retrato que haces, a mí me parece, con todo respeto, a mí me parece que ese retrato es injusto. Es injusto. Yo conozco a profesionales sanitarios y a trabajadores sociales y a sanitarios que no son médicos
en general gente que sí conocen la convención y que han militado en esto y siguen militando en esto. Es decir, pero para no, digamos, enredarnos con algo que a mí me parece obvio, y es que en todos los grupos humanos hay de todo, vamos a dejarlo así, en todos los grupos humanos hay de todo. Yo, eso de tener tiempo libre, yo tiempo libre no tengo. Porque lo que yo es, me comprometo a cosas y las trabajo. Porque yo he llegado hoy y hasta el sábado por la noche no llego otra vez a mi casa. Entonces, lo que es tiempo libre. Ahora, estos compromisos genéricos con una asociación de A o de B o de C, yo lo que hago son trabajos concretos, en cosas concretas. Si lo que tú me estás diciendo es para que trabaje como asesor jurídico de estos asuntos de contención, así en general, no. Se trata de hacer un poco de pedagogía y como no tenemos la misma cultura jurídica que usted, que nos enseñe a manejar un concepto que existe en la legislación internacional, que es ser capaces de, puesto que tenemos mucho miedo al poder público y no queremos que se nos siga machacando, y hay mucha gente víctima directa de acciones abusivas y no se atreve a ir a un juzgado a buscar directamente, enséñenos usted a como institución, poder aprender a defendernos a nivel europeo, a nivel donde haga falta, con esos informes sombra. Porque nosotros tendremos que proteger también a los que consideramos víctimas. Que usted no lo considera víctimas y considera que esto es exagerado decirlo en el 2013, bueno, pues yo lo siento, le invito a acercarse al colectivo de personas con trastorno bipolar grave y escuchar en primera persona ciertos testimonios. Cuando usted los escuche, yo también pensaba que eran cosas que ya empezaban a superarse, pero cuando uno los escucha y de forma tan reiterada, pues hombre, empieza a preocuparse. Miren, las veces que un grupo humano, sea el que fuere, me ha pedido alguna colaboración de naturaleza jurídica, porque yo de mecánica cuántica no puedo aportar, yo la he dado. Nunca le he preguntado si son bipolares, si es un problema de esquizofrenia o un problema de oligofrenia, me la trae al fresco. Si son seres humanos y me piden alguna colaboración en la que yo pueda aportar algo, siempre he dicho que sí. No recuerdo en la vida haberle dicho a un grupo humano, no le aporta a usted, aunque usted me lo haya pedido. Entonces, el colectivo tuyo, o el colectivo de Javier, o el colectivo del señor de la coleta, a mí me da igual, son seres humanos, si puedo aportar, aporto. O parece que no se encuentran, aprovechando que has sido tú, Fernando, o has sido Eva quien ha dicho que en 1991 hubo un informe del Defensor del Pueblo que fue el origen de toda la revolución, ¿no? Lo que nos hemos dado cuenta después, por lo que ha contado él, es que esto no ha cambiado. Entonces, me pregunto, ¿pueden el Senado y el Senado ya como institución, o el Grupo Parlamentario de Justicia y el Defensor del Pueblo colaborar para iniciar una investigación parecida a la que se hizo en 1991 sobre las instituciones mentales? ¿O no? Déjame decir algo, como que, mira, podemos hablar de cualquier época del Defensor del Pueblo, desde la época de Ruiz Jiménez, la época de Álvaro, la época de Álvarez de Miranda, o ahora esta otra señora que nos ha brindado este lugar. Y luego de todos los defensores autonómicos que ha habido en España. De todos ellos, ámbito autonómico, o de todos ellos, ámbito de toda España, de todo ha habido. Ha habido meros expertos en canapés que no eran capaces de dar un puñetazo en la mesa porque estaban obsesionados con llevarse bien con los que mandaban, a seres críticos, libres, voluntariosos y solidarios. Y no necesariamente estoy hablando de gente de izquierda, porque yo no recuerdo una época de la institución del Defensor del Pueblo más libre que cuando era don Joaquín Ruiz Jiménez el que la presidía, en mi opinión, y era un señor de la democracia cristiana. Entonces, no tengo especial esperanza en ninguna cosa concreta, ¿me explico? Sí tengo confianza en que la combinación de pequeñas cosas, las pequeñas cosas de ustedes, las pequeñas cosas de un fiscal que se compromete, las pequeñas cosas de un juez que se compromete, las pequeñas cosas de un asesor que trabaje en el Defensor del Pueblo y que se pueda comprometer, ¿me estoy explicando? Esas pequeñas cosas juntas sí puede hacer cosas buenas y más grandes que cada uno de ellos aislado. No sé si me explico. Entonces, lo que estoy intentando trasladar es, si se quiere desarrollar algún texto, sacar algún texto y se ha trabajado, podemos ver de qué manera promoverlo. Si hay un grupo humano que pide asesoramiento jurídico, no tengo inconveniente en venir aquí otra vez con el grupo humano que sea. Yo no le pregunto a nadie
su identidad es yo soy así, yo soy asado. Si no vamos a acabar como en la época en que los toxicómanos iban por todas partes diciendo yo soy toxicómano, yo tenía una identidad y ya tenemos el discurso del toxicómano. ¿Me explico? ¿No se acuerda lo que estoy diciendo? No, sí, hombre. Hubo una época en que los grupos humanos eran las madres de los toxicómanos y los toxicómanos. Entonces la nueva identidad que había surgido era la de madre de toxicómano o toxicómana. Entonces esa era la identidad. Entonces te emplazaba a que hiciera no sé cuántas cosas al servicio de él. Aquello que estaba diciendo las diferentes jerarquías entre unas maneras de enfermar y otras. Yo hasta el sábado no vuelvo a Gran Canaria. O sea. Bueno, ¿ya alguna pregunta más? No hay preguntas impertinentes, ni agresivas, ni nada. La gente que sonreía mientras hablaba, no, nada. Nada más, ¿no? Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos y espero que esta no sea la última, porque creo que después de todo este debate creo que va a hacer falta mucho más. Muchas gracias. Buenas tardes. Muy bien. Mesa Redonda de la Diversidad Mental y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. asociacionsolcom.org